Muy buenas tardes, muy buenas noches en algunos lugares. Es un privilegio saludarles en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Estamos nuevamente retornando a las Escrituras. Queremos continuar con lo que empezamos anoche en esta hora, un poco más temprano porque ya algunos están descansando. Entonces, y otros están en culto, pero queremos hacer esto. No sabemos el día de mañana, no sabemos lo que vendrá. Entonces, hoy que hay lugarcito y que, bueno, estamos aquí descansando. Hay sus oraciones, pues estamos con problemitas pequeños de salud, no es para asustarse, pero como dice su palabra, hay que orar unos por los otros. Entonces, orando los unos por los otros. Qué bueno es que podamos hacerlo, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Que nosotros podamos hacer esto, orar los unos por los otros. Qué bueno es Dios que podemos hacer, orar los unos por los otros. Dios es maravilloso, Dios es glorioso. Y me gusta pues llegar hasta su hogar a través de la palabra de Dios. Eso es lo importante, ¿no? Que podamos llegar hasta su hogar a través de la Escritura. Y acercarnos hasta sus hogares. Vamos entonces a la Escritura, a la palabra de Dios, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Segunda de Tesalonicenses 2:3, continuamos con este estudio y como esto queda grabado y lo comparto para los que puedan ver y leer, y si hay preguntas o comentarios ahí los miramos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu palabra penetre a lo más interno de nuestra vida. Que tu palabra nos ilumine, nos alimente en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando, ¿qué dice la Biblia sobre el anticristo? Leíamos al final, lo último que leímos fue sus características. Sus características, será un genio intelectual. Daniel 8:23. Será un genio de la oratoria. Daniel 11:36. Será un genio político. Apocalipsis 17:12 y 13. Será un genio comercial. Apocalipsis 13:17. Y Daniel 11:43 los leímos, ¿no? Será un genio militar, según Apocalipsis 13:8 y lo que hemos leído de Tesalonicenses, ahora el verso 4 nos dice de eso, ¿no? Será un genio religioso. Apocalipsis 6:2 nos habla de eso, ¿no? Un genio religioso. Qué importante saber. Dice el verso 4 de 2 Tesalonicenses 2, el cual se opone y se levanta contra todo
lo que se llama Dios, o es objeto de culto, o es objeto de culto. Se oponen, ¿no? Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mencionamos que el anticristo es alguien que se opone a Cristo, que es contra Cristo o que quiere tomar su lugar de Cristo. Así que hoy hablaremos lo otro que nos toca, ¿cuándo será la manifestación plena del anticristo? ¿Estará la iglesia fiel bajo el gobierno del anticristo? Eso es lo que algunos se preguntan, ¿no? Si la iglesia pasará la gran tribulación donde el anticristo estará gobernando, sí o no. Eso preguntan, ¿no? También cuándo será la manifestación plena del anticristo. Tantas especulaciones que hoy tenemos en día, que quién será, que ya va a ser, entonces, bueno, tenemos que tener cuidado. Miramos, queremos en el rapto o arrebatamiento de la iglesia, es decir, lo que se conoce como el traslado de la iglesia. Juan 14, 2 y 3. Note, vamos a leer Biblia para que entendamos más claramente de lo que estamos poniendo de el anticristo. Juan nos da detalles, ¿no? 14, 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Algunos creen que este verso se refiere solamente a los judíos. Bueno, está hablando con judíos en ese entonces, pero más que todo habla con la iglesia, porque a estos judíos que les está diciendo esto son parte de la iglesia. Es para que algunos lo piensan diferente, ¿no? Entonces esta parte del 3 es: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Está hablando con la iglesia, que él va a arrebatar a su iglesia. Ya veremos más. Entonces vemos el traslado de la iglesia. Primera de Corintios 15, 51. Mire lo que dice Primera de Corintios 15, 51. Qué importante es que nosotros podamos entender lo que Dios nos está hablando, ¿no? He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, está hablando del arrebatamiento, ¿no? Es bien importante tener esto, ¿no? Porque la pregunta sigue en pie: ¿cuándo será la manifestación plena del anticristo, o estará la iglesia fiel bajo el gobierno? Lo que dice Tesalonicenses capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, el verso 3, 4 en adelante, que hay alguien que al presente lo detiene. O sea que se manifieste el hombre de pecado. Entonces, estos dos versos que hemos leído de Juan y Corintios nos hablan de eso. Hay más: Filipenses 3:20, Colosenses 3:4. Miremos lo que dice Colosenses 3:4, ¿no? Porque ya vamos a hablar de ese otro, ¿no? Colosenses 3:4. Qué importante que nosotros, hermanos, entendamos eso, ¿no? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ¿eh? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué linda promesa. Por eso es importante que nosotros busquemos
la iglesia, que nos acerquemos al trono de la gracia, que miremos siempre para arriba, porque el tiempo, repito, se está acercando. Si estamos hablando de este tema, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que prepararnos, vivir preparados para lo que venga, ¿no? Entonces Dios es el único que sabe la fecha, la hora, el día. Nosotros no lo tenemos, no podemos especular. Lo único que Él nos dio fueron señales. Y si hay señales, quiere decir que eso va a suceder prontito, más pronto de lo que nosotros creemos. Solo por eso es que nosotros debemos estar despiertos, como nos predicaban ahora. De Mateo 24, las señales que están. Entonces nosotros tenemos que estar preparados porque, como dijo el predicador, que muchos cristianos están dormidos espiritualmente, están atraídos por todas las cosas de este mundo. Entonces, por eso, nosotros necesitamos ponernos en las manos del Señor, porque el Señor pronto tocará la trompeta. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Y cuando dice Filipenses 3:20, note Filipenses 3:20, qué importante es eso, ¿no? Nosotros tenemos que estar listos porque el Señor nos habla en su palabra. Entonces tenemos que creer más. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces Él va a aparecer. Porque si estamos hablando de esto es porque la pregunta sigue enfática: ¿cuándo será la manifestación plena del anticristo? ¿Estará la iglesia fiel bajo el gobierno del anticristo? Eso es lo que estamos detallando, ¿no? Primera Timoteo 6:14, Tito 2:13, aguardando la esperanza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Santiago 5:8 también nos habla, y Primera de Pedro 3:4 y Apocalipsis 3:3. Habla a la iglesia de Filadelfia, donde dice que está en avivamiento, y eso es lo que nos está faltando. Miremos lo que dice Apocalipsis 3:3. Qué tremendo, hermano, cuando nosotros tenemos que estar oyendo la palabra de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, perdón, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este es a la iglesia muerta, a la iglesia de Sardis. La sexta iglesia estaba muerta, Vamos a volver a hablar de estos temas. Entonces necesitamos prepararnos para el día y la hora que el Señor tocará la trompeta y se llevará a su iglesia. Y también queremos que el traslado de la iglesia ocurrirá antes de lo que la Biblia llama la gran tribulación. Por eso algunos teólogos usan la palabra pretribulacionismo, pretribulación. Hay otras posiciones. Unos creen que pasaremos la tribulación y otros creen que es post-tribulación. Pero para mí, en lo personal, es pre-tribulación, antes de que venga la tribulación. Respetamos cualquier otra posición interpretada sobre este particular. Sobre la base doctrinal que hemos asumido, entendemos, por lo tanto, que 1. La manifestación plena del anticristo será durante la tribulación, es decir, posterior al traslado o arrebatamiento de la iglesia. Vamos a Daniel 9:27.
Mire lo que dice Daniel 9:27. A veces no nos gusta, pero necesitamos oír la voz de Dios. Es el capítulo 9 y el verso de Daniel. Este me está tirando Apocalipsis. Bueno, vamos a buscarlo. Daniel 9:27. Estamos hablando del anticristo. ¿Cuándo aparecerá? ¿Cuándo se manifestará? Entonces vemos en Daniel 9:27 nos dice esto. Y hablando del anticristo, ¿no? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces aquí tenemos. Recuerde que estamos hablando qué dice la Biblia sobre el anticristo. Y la pregunta que sale dentro de esto es, ¿pasará la iglesia la gran tribulación, como algunos dicen? Y el literal que tenemos es el F, ¿cuándo será la manifestación plena del anticristo? ¿Estará la iglesia fiel bajo del gobierno del anticristo? Entonces ya vimos que la manifestación plena del anticristo será durante la tribulación según Daniel y segunda de Tesalonicenses 2:4 al 8. Leámoslo para que entendamos lo que nos está diciendo la palabra de Dios. No, segunda de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone, hablando del anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Aquí entendemos el verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que está deteniendo la aparición del anticristo. El verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, el anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, porque va a ser quitado. Entonces se manifestará aquí aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Eso, estamos hablando de eso, ¿no? Entonces vemos que eso sucederá, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver todo, ¿verdad? ¿Estará la iglesia en ese tiempo que el anticristo gobierne? No, la iglesia ya ha sido arrebatada. La iglesia fiel y verdadera no estará bajo el gobierno del anticristo. Dios le promete a su iglesia librarle de la ira venidera, expresión que se refiere al juicio de Dios sobre los moradores de la tierra. Apocalipsis 3:10, 11:10, 12:12. Mire lo que dice. Vamos a leer estos versos de Apocalipsis 3:10. Qué importante es, hermano, que nosotros entendamos la palabra del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero note, por cuanto has guardado mi palabra,
con la palabra de mi paciencia, yo también te voy a librar. Dios promete, vamos al 11, que dijimos 11, 11, 10 y 12, 12. Dice también, en boca de 2 o 3 testigos, ¿no? Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mire, los 24 ancianos se postraron adelante de el que está sentado en el trono. ¿Qué nos dice esto? Los 24 ancianos, según algunos, representan la iglesia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que creerle a la palabra de Dios. 11:10, vamos al 12, al 12, 10 y 12, ¿no? Vamos a ver, entonces, solo leí el 11. Digno eres de recibir, de el 10, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. El verso 12, ¿no? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Mire qué lindo, a la iglesia. Y reinaremos sobre la tierra los 1000 años. El Señor viene con su iglesia. Hemos estado hablando de eso, ¿no? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Qué lindo va a estar entre eso, ¿no? No estamos solos como algunos dicen, Jesús solo. No, no, no. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo lo creado que esté en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en él hay, es decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mire qué lindo, vamos a estar reinando toda una eternidad sin un diablo, ¿no? Entonces vale la pena que nosotros le seamos fieles, ¿no? Porque Dios es maravilloso. Primera de Tesalonicenses también nos habla de eso, ¿no? La iglesia, hablamos de la iglesia fiel y verdadera. Entonces vale la pena que nosotros creamos la palabra, vivamos para el Señor. El tiempo se está cercano. Cuando ya este personaje del que estamos mencionando, que dice la Biblia sobre el anticristo. Es menester que sepamos esto antes mencionado de la iglesia para ver la época del anticristo. Esta es la parte que miraremos. Ya probamos por la Biblia escrita, la palabra de Dios escrita, que la iglesia va a ser arrebatada. G. La época del anticristo. Qué tremendo, ¿no? La época del anticristo. Ocurrirá la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2:3. No se puede decir que antes de que el anticristo aparezca, va a haber apostasía. ¿Qué es apostasía? Leíamos al principio que es estar en contra de las cosas de Dios. Estar en contra de las cosas de Dios, ¿no? Entonces vale la pena que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios, porque eso es la apostasía, que el mundo va a ver, y ya parece que estamos saliendo para esa época, antes de, porque va a haber, ya hay más que toda apostasía. Imagínese usted, predicadores del Evangelio,
mujeres desnudas en el altar, hombres, pastores casándose con otro pastor. Ya no solo en el mundo, sino que ya dentro del evangelio, dentro del cristianismo aún, que se llama cristianismo, hay esa apostasía, a saber lo bueno y hacer lo malo. O sea, después de estar haciendo lo bueno, a retraerse, ese es convertirse en apóstata, que no cree lo que la palabra de Dios dice. Vamos a preguntarle a esta máquina qué es apostasía. ¿Qué es apostasía? La apostasía es la renuncia, abandono o negación formal de la fe y los principios de una religión. Proviene del griego apostasía, que significa rebelión o alejamiento. A la persona que realiza acto se le conoce como apóstata. No próstata, apóstata. Mire, hasta esta nos da la contestación. Hoy también práctico, donde nosotros podemos ver, ¿verdad? Que es bien importante servirle a Dios, hermano. Cuando nosotros le servimos a Dios, Dios va a manifestar su poder en nosotros, ¿no? Vale la pena que entonces que nosotros nos acerquemos más a Dios. Nos acerquemos más a Dios. Es importante, ¿no? Porque eso nos ayudará. Y por eso vale la pena estar en esta tarde. Yo sé que a veces venimos cansados del culto o de otras cosas, pero vale la pena, ¿no? Ocurrirá la apostasía. Vamos a ver.